continuando con nuestro programa y esperando que todos pasen a ocupar su lugar. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra a nuestra amiga Carmen Aristegui. Por favor, Carmen, si nos acompañas. Buenos días a todas y a todas. Gracias por estar en este encuentro aquí. Gracias que se recuperaron de la noche de ayer. Hay algunos que se dieron de baja por obvias razones. Bueno, una alegría estar con ustedes en este programa, en este espacio, obviamente, que han construido ustedes para analizar y revisar lo mucho que tiene que ver con el transporte de mercancías. Y bueno, pues para cerrar este encuentro que han tenido aquí en Cancún, en Quintana Roo, este espléndido lugar de México, me han invitado para intercambiar ideas, para reflexionar juntos, para pensar dónde andamos parados, para intercambiar algunas preocupaciones, inquietudes, expectativas, esperanzas, todo junto en un momento de país en donde hay muchas cosas en juego y muchas cosas entre nosotros para discutir y para resolver. Así que bueno, gracias de nuevo por permitirme estar con ustedes aquí para hablar de esto que, bueno, a grandes rasgos son los desafíos que tiene México enfrente, que son muchos. Y yo diría que para empezar a conversar con ustedes tendríamos que plantearnos el desafío principal, que es reinventarnos como país. El desafío principal es volver a pensar a México. El desafío principal es colocar con claridad nuestros problemas, nuestras circunstancias particulares en este tiempo que nos toca vivir y empezar a trabajar para resolverlas. El gran asunto para México es precisamente verse al espejo y decirnos de qué estamos hechos, qué hemos hecho con nuestro país y qué podemos hacer para tener una nación como la que queremos y merecemos. Así que tenemos una larga lista de temas, de asuntos, de conflictos, de situaciones y bueno, la galería es grande. Así que en este cierre de encuentro, en este cierre del Foro Nacional del Transporte de Mercancías, hablemos de ello. Y nos podremos detener un rato largo, lo que ustedes quieran, en los ejes principales para un país, que son por supuesto la economía, por supuesto la política, por supuesto el tema de la seguridad. ¿Quién que no fueran ustedes sabe lo que significa la seguridad para su tarea? El tema de la política, el tema de la corrupción, el tema de lo que tenemos y no tenemos y lo que nos falta por construir y que, por supuesto, en un momento de país en donde estamos viendo un cambio de gobierno, 7 meses de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que llegó a la presidencia de México después de más de 30 años de estar dando una batalla política y finalmente un perfil y un personaje como el que hoy gobierna México está al frente de la presidencia. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué representa para México que una cantidad muy robusta de votantes dijo ya basta, en términos de un modelo de política y de un modelo de hacer las cosas en el país? Desde luego, la llegada de un personaje como López Obrador genera, lo sabemos, polarización, genera puntos de vista muy contrarios. Casi que uno de los grandes desafíos hoy en México, para seguir utilizando la palabra, tiene que ver con eso que hoy está entre nosotros, la polarización, los que están a favor y los que están en contra, como si fuera posible que un país se dividiera en dos, y ya en la satanización más clara y la caricaturización entre fifís y chairos. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos, el entender lo que esto significa, que una buena parte de nuestra conversación, de nuestros diálogos, de nuestra relación con los otros, cruce necesariamente por estar de un lado o del otro, cruce necesariamente por ser una cosa o la otra. Me parece absurdo, ridículo y desde luego preocupante que buena parte de las discusiones nuestras estén colocadas de esa manera.
Se trata pues de ser mexicanos y ya cada quien sabrá lo que le gusta o lo que no le gusta. Se trata de ser mexicanos y ya sabrá cada quien si le gusta o no lo que hace el presidente de la República y su gobierno, pero aceptar, promover y hasta divertirse con lo de fifís y chairos a estas alturas del partido, yo creo que tendríamos que pensarlo muy seriamente como sociedad. No porque tenga nada de malo juguetear o incluso caricaturizar la postura política o inclinación de cada quien, pero me parece que el tema nos lleva a algo muy importante. Lo menos que necesita México es una sociedad confrontada. Y si seguimos así, entre un bando y el otro, pues al final de cuentas va a ser mucho más complicado la resolución de los muchos problemas que tenemos. Yo empezaría por ahí cuando hablamos de el momento que se está viviendo, de vernos al espejo y decir, bueno, si no tomamos conciencia del grado de polarización que se ha creado desde hace rato, si quieren desde la campaña misma, pero muy sobradamente en los últimos meses ya de gobierno, pues entonces creo que vamos a tener muchas más complicaciones para resolver los muchos asuntos que hay aquí. Yo empezaría por eso, porque el tema de la polarización, ya lo sabemos en la historia de los países, lo que genera, bueno, pues es desde luego condiciones bastante más difíciles para encontrar acuerdos, consensos, discusiones transparentes, democráticas, abiertas, pero que crucen precisamente con la idea principal de identificar los problemas y sobre todo resolverlos. Pero si estamos abonando únicamente a la confrontación y al ser de un bando o de otro, pues creo que nos equivocamos. Y ahí hay que atribuirle al propio presidente de la República parte de esta circunstancia, porque el que puso el apodo de fifí fue él, porque el que empezó fue él, digamos, con esta circunstancia. Y el trabajo de las redes sociales, muchas de ellas espontáneas y genuinas y muchas otras inducidas con inversiones importantes para crear granjas de bots, de trolls, de robots, de esta inteligencia cibernética que también incide de manera muy potente en el tipo de diálogo social que tenemos. Así que hay que ser cautelosos, cuidadosos, respetuosos, exigentes con nuestro diálogo social. El diálogo social es nuestro. Y las intervenciones y manos negras, que luego hablaremos de la mano negra de la Guardia Nacional, pero esa es otra mano y esa es otra circunstancia. Pero hablando de las manos negras, digámoslo así, para usar la expresión de todos conocida, el intervencionismo en las redes sociales, la conducción en alguna medida para polarizar desde las redes sociales es algo que tenemos que tener también en mente como parte de lo que hoy es nuestro desafío nacional. Así que para hablar de México, yo parto del hecho de que México tiene que decir qué calidad de diálogo queremos en el país para entonces identificar problemas, como digo, y resolverlos. Entonces empiezo con el tema de la polarización y de esto que está entre nosotros. De los desafíos que tenemos, como dije, bueno, si tratamos de rápidamente identificar en materia económica qué tenemos enfrente, pues un panorama nada fácil, no solo por las características del actual gobierno en materia económica, sino en general, todos lo sabemos, hay un ambiente complicado de pérdida de crecimiento en términos internacionales, en algunos ámbitos riesgos de recesión, hay una desaceleración que se registra, digámoslo así, y en el caso mexicano no podría ser de otra manera, envueltos en el contexto en el que estamos, obviamente a nivel internacional, pero también con lo que en México está ocurriendo. Bueno, pues hay en este momento tristemente ya varias encuestas de los expertos del Banco de México que han ido recortando las expectativas de crecimiento. También tenemos, bueno, las famosas calificadoras. Gracias. Muchas gracias. Tenemos a las calificadoras y tenemos en general un ambiente o un clima que no es precisamente de euforia. Hay que ir con cautela porque no se trata de alentar ni de decir que está México en una bancarrota, porque no, porque hay economía
hay gente que está produciendo, hay gente que está trabajando, hay vigor en la sociedad mexicana para seguir adelante en materia económica. Están ustedes, que son las venas, por decirlo así, son las venas de lo que sería buena parte de la economía nacional, con la transportación de mercancías, con la producción de mercancías y con la transportación de mercancías. Entonces, desde luego que México tiene una potencia muy importante. Sin embargo, el clima y el ambiente en general, bueno, tiene complicaciones, insisto, a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Qué desafío es este? Bueno, el desafío de no dejarse vencer por precisamente un ambiente que no es eufórico y echarle más para adelante en materia de producción, de economía, de inversiones, y de no asustarse si el presidente de la República y su gobierno decide revisar algunos contratos, digo yo. Sé que es muy polémico, por ejemplo, un ángulo de los elementos más importantes del manejo de la economía y de la relación con los inversionistas. Sé que es uno de los ángulos más preocupantes lo que está ocurriendo en este instante con los gasoductos, con las contrataciones ya hechas con empresas multinacionales que pues no han podido terminar de desarrollar sus proyectos, como sabemos, por las razones diversas que han impedido que eso esté en funcionamiento. Y bueno, hay un cuello de botella que paga el Estado mexicano, y ya sabemos que bueno, pues estamos en un punto crítico entre la Comisión Federal de Electricidad y los inversionistas de estos proyectos de gasoductos en México. 7 grandes proyectos están ahora en esto, que es una combinación entre arbitraje internacional y entre inversionistas y gobierno que se sientan a negociar. ¿Para qué? Para revisar contratos que se firmaron en sexenios pasados y que para el gobierno mexicano resultan leoninos. Dice Manuel Bartlett y dice el presidente que se firmaron contratos muy desventajosos para México y que pues no solo están planteando que se debe regresar una cantidad multimillonaria de lo ya pagado por los proyectos que por razones diversas, incluso conflictos sociales, no han podido terminar, pero que hay una cláusula en donde se dice que si por alguna razón no imputable al inversionista no continúa el proyecto del gasoducto, bueno, pues entonces el Estado mexicano debe seguir pagando. Ahí hay una discusión, yo lo sé, de alto alcance. Hay parámetros y estándares internacionales de ese tipo de clausulado, pero hoy tenemos una nueva realidad política que nos conduce a cosas como esta, y ese es uno de los grandes retos y desafíos, saber cómo un nuevo gobierno, que desde luego hace una calificación muy crítica de los gobiernos anteriores, a los que ha calificado de corruptos, a los que ha calificado de ineficientes, y a todo un modelo que él denomina, bueno, que se denomina comúnmente como neoliberal, que ha decretado como ya inexistente. Él decretó el fin del neoliberalismo, cosa que no se acaba en un plumazo, ya lo sabemos, pero digamos políticamente él dice se acabó un modelo económico, político, en donde ocurrían cosas como la privatización de la industria de la energía y la industria petrolera y contratos de esa naturaleza. Entonces estamos atrapados en un discurso político que dice se acabó, pero en una realidad que dice no se acabó, está aquí. Ese tipo de acuerdos, ese tipo de decisiones, ese tipo de reformas son vigentes y están aquí entre nosotros. Y entonces entra una tensión muy fuerte entre una decisión política de revisar contratos producto de un modelo anterior, digámoslo así, producto de gobiernos anteriores, con una mirada distinta. Entonces está la realidad legal y la realidad política, y estamos entrampados, y por eso uso este caso que es bastante ilustrativo del tipo de conflicto que tenemos, del tipo de situación que tenemos. Vamos a ver qué ocurre si en este caso en particular, que me parece bastante ejemplificativo, vamos a ver qué ocurre si la Comisión Federal de Electricidad y los inversionistas como Yenova y otros llegan a un acuerdo antes de continuar con los arbitrajes ya abiertos a nivel internacional. Tenemos ciertas dudas, por ejemplo, ¿quién empezó? Hablando de quién empezó,
Dice Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad que los inversionistas fueron los primeros que fueron a un arbitraje internacional y que por eso México fue también a un arbitraje internacional. Los de la inversión dicen, no, nosotros lo habíamos hecho antes por otra razón y la reacción del gobierno mexicano está desinformada. Más allá de los detalles, lo que está aquí es, aprueba la capacidad política y también legal del Gobierno de México para plantearle a unos inversionistas que quiere revisar unas cláusulas y la capacidad de esos inversionistas de encontrar un punto de acuerdo para que entonces los proyectos continúen y tengamos los gasoductos y den el servicio que requiere México, y si no, pues entonces estaríamos algunos añitos en arbitrajes internacionales, lo cual desde luego no es buena noticia para nadie, para el gobierno no, para los inversionistas menos y para México, bueno, mucho menos, porque estamos hablando de un asunto esencial, porque si no se tiene gas, entonces no se tiene lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Entonces, dentro de los desafíos está esto, cómo México o cómo el gobierno y cómo los inversionistas y cómo al final la sociedad vamos a terminar de resolver estas cosas. De esto veremos mucho, veremos situaciones complejas que obviamente no se veían antes porque lo que está cambiando es un modelo de gobierno diferente que la gente optó por él. Y hay que ser respetuosos de que la mayoría de la gente optó por él y optó por un perfil de personaje que durante 30 años dijo lo que quería hacer. Y lo que quería hacer, entre otras cosas, era, bueno, pues lo que él alguna vez llamó plutocracia. Él ha dicho que su eje principal de gobierno tiene que ver con quitar el dominio de los grandes poderes económicos y políticos para dotar de mayor grado de democracia a las decisiones de este país. Por eso, las muy polémicas consultas. Yo creo que nadie, en su sano juicio, en una vida democrática, se puede enojar de que a la gente se le pregunte qué quiere que pase en los grandes temas del país. Sabemos, obviamente, que el tema de las consultas para efectos prácticos es uno de los ingredientes que más ha polarizado al país. Hay quien celebra que se le pregunte a la gente si quiere o no un aeropuerto, que ya estaba en curso. Hay quien dice sí, a nosotros nunca nos preguntaron si queríamos o no el aeropuerto internacional en Texcoco. Bueno, sí, pero es que ya estaba avanzando, la inversión ya estaba echada a andar, dicen otros. Y entonces tenemos ese otro caso que nos muestra también muy gráficamente el tipo de desafíos que tenemos con un nuevo gobierno, con una sociedad que se polariza y con la gran decisión de cambiar de un lugar a otro algo que es indispensable para México, que es un nuevo aeropuerto. ¿Cómo vamos a terminar esta parte de la historia? No me atrevo a adivinarlo, pero sí podemos plantearnos escenarios. El escenario 1, en esta parte de las grandes estampas que hoy tenemos en México, de los grandes casos como los gasoductos, ahora el aeropuerto que les menciono, bueno, las grandes estampas son pues dos, o le sale o no le sale, para irnos a lo científico, ¿le sale o no le sale? Hablemos de esto. Estamos hoy con un nuevo componente en el país, que es el papel, digo, no es que no hayan ocupado un papel antes, pero digamos un papel diferente por un contexto político diferente, que es el papel de los jueces, el papel de los otros poderes. Porque hablemos del aeropuerto. La consulta misma fue muy controvertida porque fue una consulta informal, fue una consulta que no contó pues con los elementos básicos de una ley que ya existe en México, que es la Ley de Consultas Nacionales, que por cierto no hemos estrenado y que debimos haber estrenado bien cuando se hizo la reforma energética. Ahí sí no se hizo el uso de una herramienta muy democrática, muy poderosa y muy importante, que es preguntarle a la gente. ¿Qué sucedió en México? Sucedió que
se desarrolla esta ley de consulta nacional que es pues muy escrupulosa, muy rigurosa, una buena ley de consulta nacional que permite a México que se le pregunte a la gente cada vez que hay elecciones, además de preguntar ¿quién quieres que me gobierne? Oye, ¿quieres o no este proyecto en particular? Como ocurre en muchos países del mundo, tampoco es ciencia oculta. Cuando se arma un proceso electoral, aprovechando que ya están las urnas, ya está la gente, ya se desarrolló un andamiaje para preguntar a la gente, ya sea para decir quién quieres que te gobierne con los votos, bueno, también se puede preguntar, ¿quieres que se haga tal o cual proyecto? ¿Quieres que se haga tal o cual ley? Bueno, México se tardó años, decenas, para tener una herramienta como la que hoy tenemos en la ley, que es esa ley de consulta nacional. Pues les quedó muy bien, pero no la estrenaron cuando se debía y nunca se ha usado. Y lo que tenemos enfrente es que se va a reformar lo que nunca hemos estrenado. Bueno, ¿por qué no se consultó a la gente teniendo esa ley cuando se hizo la reforma más trascendente, más radical, más importante de las últimas décadas, que fue la reforma energética y petrolera? ¿Por qué no se usó esa ley de consulta nacional que estaba que ni mandada a hacer para un tema que nos cruza de lado a lado? Pues porque a lo mejor se sabía que iba a perder, porque en un país como México, que tiene en el tema del petróleo, o tenía, ya no sé, porque yo ya tengo mi duda histórica, pero digamos, creíamos que la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas en los años 30 pues era este gran signo de identidad de los mexicanos, el orgullo nacional de un presidente que le arrebató a los usureros inversionistas británicos y estadounidenses nuestra riqueza nacional. Es algo que no solo está en los libros de texto, o está en los libros de texto porque es uno de los grandes pilares de la identidad nacional. La expropiación petrolera, cómo se realizó, por qué se realizó, cómo la gente participó de aquella expropiación, es algo que nos dio una identidad por siempre, histórica. ¿Qué ocurrió en el camino para ese tema cuando vienen los gobiernos que Andrés Manuel López Obrador llama neoliberales y dicen hay que privatizar todo? Y se tardaron en el tema principal, que era la energía y el petróleo. Se tardaron por eso, porque si bien se vendió prácticamente todo, los bienes del Estado, etcétera, podemos discutir si estuvo bien o mal, ahorita si quieren platicamos, pero digamos, como descripción de hechos, se vendió buena parte de los bienes del Estado, etcétera, pero no se atrevieron los presidentes hasta antes de Peña Nieto a hacer una reforma como la que ocurrió. Recuerdo bueno, fueron haciendo cosas paulatinas para ir abriendo inversiones, etcétera, pero recuerdo, por ejemplo, a Ernesto Zedillo, el expresidente de México, cuando alguna vez, hablando de la reforma que impulsó Peña Nieto y se aprobó, esa reforma radical, profunda, que hizo un giro de 180 grados a la industria nacional en esta materia, Zedillo decía, ni en mis sueños más salvajes me hubiera yo atrevido a hacer una reforma como esa. ¿Por qué? Porque había o hay una identidad muy fuerte respecto a nuestro petróleo, a la idea de la pertenencia de la energía y el petróleo de los mexicanos. Probablemente, pero solo digo eso, probablemente el tipo de elección que tuvimos en 2018, donde Andrés Manuel López Obrador ganó rotundamente la presidencia, tiene que ver con cosas que no quedaron registradas suficientemente, pero hay un rechazo, un castigo a decisiones que se tomaron, amén de todos los escándalos y de las Casas Blancas y de Peña Nieto y de Odebrecht, etcétera, pero me parece también que el tipo de votación que tuvimos en 2018, que fue muy potente, que hay que respetar y que hay que ahora saber qué hacemos con lo que resultó de ello, tiene que ver con cosas como esta, con lo que no se discutió, con lo que no se preguntó realmente. Hay que recordar cómo es que surgió esa reforma energética y petrolera en México. Bueno, producto de un acuerdo cupular
de partidos políticos ya muy debilitados, ya muy desprestigiados, que entre sí, digámoslo así, decidieron varias reformas estructurales muy importantes, una de ellas la reforma madre. Ya podemos discutir, y sería bueno que lo hiciéramos, si estuvo bien, si estuvo mal abrir o no a la energía y el petróleo a las inversiones y debilitar dramáticamente las estructuras del Estado en esa materia central. Polaricemos el debate porque habrá quien diga, desde luego que había que hacerlo, y habrá quien diga, nos equivocamos. Cada quien tendrá su opinión, pero ese es uno de los grandes temas hoy en México. Y hablando de desafíos, estamos hoy con un gobierno que llegó de la forma en que llegó y que lo primero que dice es voy a rescatar a Pemex, y que toma una serie de decisiones de enorme importancia que están afectando de mil maneras a la economía, al tema social y muchas cosas. Un presidente que dice vamos a rescatar a Pemex significa vamos a tratar de restituir lo perdido con esa reforma, que es la dominancia del Estado en el tema energético y petrolero. Está bien o mal, discutámoslo, pero eso es lo que está decidido hacer. Y para hacerlo, dado que efectivamente dejaron en los huesos a Pemex, o lo dejaron muy dañado, pues está tomando decisiones que en este momento es difícil saber hasta dónde van a llegar, pero claramente está apretando presupuestalmente otras áreas, otros territorios del Estado para ir a rescatar a lo que algunos consideran casi cadáver, que es la principal empresa del país, que es Petróleos Mexicanos. Ha tomado esa decisión y pues los ajustes presupuestales son draconianos en algunas partes del recurso nacional. Ha tenido que retroceder en algunos, por ejemplo, el tema médico, ¿no? Algunas cosas que se habían recortado han afectado temas esenciales. ¿Se equivoca o no el presidente? Lo sabremos. ¿Se equivoca o no el presidente cuando redirecciona buena parte del presupuesto nacional para el rescate de Petróleos Mexicanos y apuesta por regenerar las refinerías que ya tenemos y construir una que, hablando de polémica, vaya que es polémica? Una refinería llamada Dos Bocas en Tabasco, donde hay voces que dicen es la única, bueno, la suya que dice lo que México tiene que hacer para rescatar su fuerza como Estado y para rescatar la rectoría del Estado en materia energética, en este tema principalísimo. Bueno, tenemos que producir petróleo masivamente, recuperar los niveles de producción de petróleo que se fueron al suelo, que ha habido una caída dramática en los últimos lustros en producción de petróleo y por lo tanto somos dependientes de los productos del petróleo y por lo tanto importamos gasolinas y todos los demás combustibles. Y entonces dice el hoy presidente de México, vamos a rescatar lo que es nuestro, vamos a rescatar a Pemex y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para producir petróleo masivamente. Y una vez que producimos petróleo masivamente, entonces vamos a refinar, porque usa la metáfora del jugo y las naranjas. Si producimos naranjas, ¿por qué vamos a comprar el jugo? Bueno, esa metáfora muy sencilla de entender es el eje de un punto principal de su gobierno en este momento. Y no es un tema en este instante ya ideológico, es un tema presupuestal y estratégico, porque ese presidente que plantea cosas como esta, que se desfalcó al Estado, que se cometieron actos de corrupción masivamente, que se tiene que rescatar a la nación a partir de nuevas decisiones de gobierno, cruza por cosas de esta naturaleza. Ya no es el candidato que nos puede convencer o no en un mitin en el Zócalo, ya es el presidente de la República que tiene las herramientas, el mandato y el poder para hacer uso de nuestro dinero, con nuestros impuestos y con el poder que se le ha dado para hacer una cosa o la otra. Por eso es tan importante que estemos ahí como ciudadanos, por eso es tan importante que hoy que estamos aquí en Cancún
hablemos de temas que son trascendentes para todos y que no nos conformemos con una crítica o una satanización o reduzcamos el debate a lo que dije hace un rato, a que si tú eres fifí o tú eres chairo y se achata cualquier posibilidad de discusión. Quitémonos esas telarañas, discutamos en serio, con información, con sentido crítico, con agudeza, con responsabilidad de ciudadanos. No nos dejemos que nos infantilicen el debate, con todo respeto a los niños, a los que amamos mucho. No dejemos que nos infantilicen el debate. No dejemos que entre nosotros digamos, no, ni lo saludo porque es fifí o viceversa. No, por favor. Y eso nos toca a nosotros. Insisto, no es que yo esté quejándome de las bromas, no es un tema de pelearse con las bromas y los chistes, eso es una parte de nuestra relación como sociedad. Simplemente digo que si lo único que domina y lo que reduce el debate es a eso, estamos fritos. Necesitamos gente informada, necesitamos gente con los elementos en la mano para opinar, para discutir entre nosotros, para incidir bien, para incidir en un gobierno tan particular como este, que hace cosas insólitas, varias, una de ellas que todos los días habla con la prensa como no lo ha hecho ningún presidente de México. Para muchos es un rasgo de fortaleza democrática, para otros es un desvío de atención porque eso no sustituye lo que sería la rendición de cuentas de otra manera. Cada quien elija lo que le parece ese tipo de conferencias de prensa cada mañana. Lo que sí no me podrán negar en que es insólito que tengamos tan a la mano a un presidente, que tengamos tan abierto a contestar a la prensa que va todos los días a Palacio Nacional cualquier tipo de temas, con los pros y con los contras. La gracia mayor es que está ahí, la gracia mayor es que yo puedo decirle, oiga, presidente, lo que se me ocurra. Eso es oro molido para un país que no está acostumbrado a que sus presidentes rindan cuentas de nada. Por otra parte, también es un riesgo que ese mismo presidente que tiene esa apertura insólita, pues al tener un micrófono permanentemente abierto, bueno, puede cometer cualquier tipo de exceso, de inexactitud o de desvío de lo que tiene que informar como jefe de Estado. Entonces, bueno, una y la otra, aquí no hay cosas categóricas, todo tiene un montón de grises y todo puede verse desde diferentes ángulos. Ese tema, por ejemplo, yo le encuentro una parte muy positiva y la celebro, que el presidente esté dispuesto a contestar. Créanme que yo como periodista sé lo que significa que un presidente hable sin ningún tapujo y diga, a ver, pregúnteme el que quiera y aquí le contesto. Eso en México no ocurría. En otros países, pues las conferencias de prensa se dan con cierta normalidad. No es que salgan todos los días, por esto es insólito. O sea, no vemos en otro país que todos los días, de no ser en algunos países que no nos querríamos parecer, en donde el mandatario domina la escena, que esa es otra parte que también es preocupante de ese tipo de cosas que tienen luces y sombras. Las luces es que ahí está el mandatario y dice, pregúntenme y les contesto. Pero las otras partes que tienen que ver con los efectos que eso causa también son preocupantes y también hay que decirlo. Hay que decir que esta hiperconcentración en la figura del presidente, porque no hay manera de que no domine la agenda noticiosa y la agenda informativa y en consecuencia buena parte del debate nacional, el presidente de la República todos los días, bueno, tampoco es precisamente el mejor de los modelos. Así que, vuelvo a decir, luces, sombras, grises, intermedios. Pero lo más importante, creo yo, es que nos planteemos, sobre todo en encuentros como este, el papel que nos toca. El papel que nos toca, y vuelvo a decir, México requiere gente informada, gente crítica, gente propositiva, gente que quiera en su respectivo territorio participar. Porque si no hacemos eso, la 4T que plantea López Obrador como una cuarta transformación, que esa es su oferta principalísima de gobierno, pues desde luego no va a llegar. Ahora, cada quien a su manera entiende lo que él llama la 4T. Pues es su eslogan
de gobierno y es de él. Y lo podemos tomar o no y no importa. Lo que importa, eso sí, es que los mexicanos, digamos, no podemos no entender que estamos en un momento de grandes definiciones y en ese momento de grandes definiciones nos toca estar, nos toca participar. Somos un país que no tiene una cultura participativa de la sociedad, hay que decirlo, tristemente. Ustedes, por ejemplo, están organizados, por fortuna, y por eso estamos aquí, pero no hay ese músculo organizativo social por mil razones. Y hay que, los que lo tengan, que lo fortalezcan, los que no lo tengan, que lo adquieran. Pero la sociedad tiene que encontrar los espacios y las maneras para resolver los asuntos de forma democrática, de otras maneras distintas a las que históricamente México ha tenido. Tristemente, México es un país que ha favorecido por siglos el paternalismo, el autoritarismo, las maneras poco democráticas, el clientelismo, todo eso que yo creo que es justamente lo que no queremos. Queremos a ciudadanos libres, queremos a ciudadanos informados, queremos a ciudadanos participativos, queremos a empresarios responsables que generen riqueza, que la distribuyan, que se responsabilicen del papel que les toca. Yo digo que ustedes son una especie de venas de buena parte de la economía nacional y les toca a ustedes un papel central, como nos toca a todos, cada quien en su territorio. Estamos pues en este momento con preguntas, muchas preguntas, pocas respuestas, pero así son los momentos que nos toca vivir, que son momentos de transición, porque estamos pasando de un modelo dominante en las últimas décadas, con ciertas características en materia económica, en materia legal y en materia política, a una nueva circunstancia que está en proceso de construcción, que López Obrador le llama la 4T. ¿Qué demonios es la 4T? Bueno, cada quien que le ponga contenido a la frase, pero por lo pronto él ha dicho que quiere pues pasar a la historia, lo cual es bastante fuerte, porque yo no sé si Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Francisco y Madero se plantearon antes de ser lo que fueron que lo querían ser. Entonces, pues es como complicado el tema, pero no importa. El asunto es que él pone la vara muy alta y está planteando que México tiene que vivir una transformación de tal calibre que se parezca o que esté a la altura de la revolución, de la independencia o de la reforma. No más para empezar. Claro que no esperamos, ni nadie está pensando en ningún tipo de guerra armada, ni se está planteando en ningún sentido. Todas nuestras grandes transformaciones, tristemente, bueno, es parte de la historia de los países, todas nuestras grandes transformaciones, las aquí mencionadas, han tenido una carga de sangre, han sido confrontaciones violentas, porque cuando se rompe una estructura de dominio y llega otra, pues no es a las buenas normalmente. Cuando se quiebra un modelo dominante en política, en relación social, en dominancia, pues, y llega otra situación, pues hay balazos, hay cuchillados, hay muertes, porque es precisamente cuando se da ese gran momento de transformación. Andrés Manuel López Obrador dice una 4T, obviamente sin violencia. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se lograría eso? Quítense al presidente de la mente, plantémoslo como mexicanos, planteemos el tema como mexicanos. El presidente es un individuo que tiene un gran poder y que tiene grandes responsabilidades y esperamos que las cumplan todas. Y nosotros estamos aquí para exigirle que lo haga. Pero a nosotros nos toca una parte fundamental para que esa transformación, bautícenla como quieran, suceda. Porque yo creo que al final haya votado cada quien como haya votado, simpatice cada quien con quien simpatice, creo que podríamos coincidir todos en este encuentro que estamos convencidos de que México tiene que cambiar en cosas esenciales. Yo no veo a nadie que sea de tal o cual partido que realmente esté comprometido con el país que no coincida con que México no puede tener más como lubricante del sistema la corrupción, por ejemplo.
México tiene que reinventarse y hacer las cosas de otra manera. Tiene que generar riqueza, tiene que generar desarrollo y tiene que generar cuestiones no impactadas precisamente por este terrible modelo que vincula muchas actividades con la corrupción. Un tema como ese tiene que ver, sí, con un gobierno, en una parte importante, pero mucho más con los ciudadanos y con las estructuras que forman parte de este país que permiten o no precisamente grandes fenómenos de corrupción. Ese es otro de los pilares que se ofrecen como definitivos para el tiempo que viene. Ha dicho López Obrador que se va a acabar la corrupción y hay un debate abierto, otro desafío para sumarle a la lista. ¿Qué hacemos con la corrupción, la que puede estar en puerta o la que ya pasó? Hay aquí un debate abierto, no resuelto, que tiene que ver con este gobierno que dice los gobiernos anteriores fueron corruptos, así en términos generales, para no entrar en detalles. Y de aquí para adelante se va a acabar la corrupción. Y les informo que no soy partidario de investigar hechos de corrupción del pasado, y entonces uno piensa de inmediato, no sé por qué, en Enrique Peña Nieto, por ejemplo, en figuras emblemáticas de los gobiernos anteriores que han sido señaladas de mil maneras, y entonces el presidente dice, no creo que sea buena idea abrir la puerta para procesar a los políticos anteriores por N número de actos de corrupción. ¿Por qué? Porque se puede generar inestabilidad, porque se pierde la energía, porque mejor hay que ver para adelante, etcétera, etcétera. Esa es una postura que ha dicho en voz alta el presidente. Hay quien piensa que no, que es un error plantear las cosas de esa manera, porque soportar la construcción de una nueva circunstancia sobre hechos delictivos o de corrupción que todos conocemos pero que no han sido investigados, no es una manera sana de construir una nueva realidad. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la opción buena para efectos de un país que se quiere reinventar? Pues lo dejo como parte del debate. Veamos, por ejemplo, el caso Odebrecht. ¿Habrán leído el periódico en la mañana o a lo mejor no? Pero no importa, yo les voy a dar las noticias esta mañana, que a eso me dedico. Ya que están desocupados, pues ahí les van las noticias de esta mañana. Bueno, el tema es que Odebrecht, por ejemplo, este escandalazazo multinacional tiene noticia esta mañana, en estas últimas horas, porque la Fiscalía General de la República, a cargo hoy del doctor Alejandro Gertz Manero, nuestro primer fiscal autónomo según la nueva ley en la materia. Ese fiscal Gertz Manero, bueno, pues anunció a través de un comunicado que se giraron órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos. Se giran órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya, contra su esposa, contra su madre y contra su hermana, por la información y sospecha o indicios, y debe tener elementos para que un juez de control le haya dado las órdenes de aprehensión, en donde ahora estamos frente a la acusación o el señalamiento de que recibió beneficios económicos por haber hecho tal o cual contratación en Petróleos Mexicanos. ¿Será o no será? No se trata de ponerlo a votación porque la justicia se supone que tiene que hacer su trabajo, pero yo simplemente diría, ¿a poco México es un país excepcional en donde no ocurrió lo que ocurrió en 13 países del mundo que están impactados por el caso Odebrecht? ¿A poco México es la excepción y no permitió que dinero de Odebrecht y otros altos corruptores, científicamente demostrado este último hecho,
financiaron campañas. ¿A poco en México no sucedió lo que sucedió en todos los países que hoy están viviendo maxiprocesos judiciales de altísimo impacto, que tienen en la cárcel a varios presidentes o prófugos o investigados? El caso Perú es dramático, no solo porque tienen verdaderamente a todos los expresidentes o prófugos o presos o un suicidado. Ya en el dramatismo mayor, cuando Alan García, pues ya cuando le tocaron a la puerta y dijeron venimos aquí a notificarle, pues subió a su recámara y se dio un plomazo para simplemente no enfrentar ya la acción de la justicia que había llegado. Eso pasó en Perú y eso pasó en varios países del mundo que han desarrollado investigaciones que están ahí, que están llevando a rendir cuentas a los que tomaron decisiones, que están llevando ante la justicia a aquellos que abusaron de su cargo y se enriquecieron indebidamente y hoy están teniendo que enfrentar a la justicia. Y México no. México es un país excepcional donde Odebrecht, que ni contratos tiene en México, es una broma, claro. Odebrecht en México no corrompió a nadie, no financió ninguna campaña, no hay nadie que tenga que venir a dar explicaciones del impacto que se causó en elecciones anteriores, en donde pues tuvimos a un presidente como Enrique Peña Nieto que llegó a la presidencia con un aparato impresionante y recursos multimillonarios paralelos a los que la ley permitía. ¿No es un tema para México? Pues ahí está uno de los grandes desafíos. ¿Qué le conviene al país? ¿Que le pongamos una tapa y que digamos, hay que se pudra solo esa historia y seguimos para adelante? ¿O no? O abrimos la tapa y vamos sacando y procesando con las herramientas que tenemos, que son las de la justicia, cada uno de estos casos o por lo menos algunos de ellos. Ese es un gran dilema hoy para México. El presidente dice no. Tuve oportunidad de entrevistar al presidente López Obrador cuando era presidente electo, nos acompañó en nuestra cabina del sitio de internet que pusimos pues ya como un acto de sobrevivencia porque llevamos 5 años de veto presidencial y entonces dijimos hay que hacer algo porque ya estamos un poco fuera de la pichada. Entonces decidimos, después de un veto presidencial muy fuerte de Peña Nieto en contra de este grupo de periodistas del que formo parte, bueno, pues nos instalamos en internet y ahí estamos haciendo nuestro trabajo en internet después de una muy compleja situación que ha incluido varias cosas hasta judiciales. Pero bueno, por andar haciendo reportajes como el de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, nos instalamos de esa manera y cuando gana López Obrador nos acompaña en la cabina de ese espacio en internet y se compromete, casi que a tirabuzón hay que decirlo, reconozco que no fue tan espontánea su compromiso, pero digamos se compromete frente a esta discusión a hacer una consulta, hablando de consultas. Y entonces dice, me comprometo a hacer una consulta de 3 temas. A saber, el tema de la Guardia Nacional, pues ese ya se nos pasó porque ya está instalada en la Constitución. Yo creo que esa consulta ya en este instante no es precisamente la más oportuna. Se comprometió a hacer una consulta de esa manera. Se comprometió a preguntarle a la gente que qué opinión le merecía que él, teniendo como un eje principal de su discurso político en contra de los grandes, no en contra, sino en contra de que los grandes poderes económicos dominen a los políticos, pues qué explicación le daba a la sociedad cuando esos grandes poderes o algunos de esos grandes poderes, empezando por Ricardo Salinas Pliego y Azcárraga y etcétera, formaban parte de su grupo asesor que él no escogió, porque ese grupo asesor de empresarios fue a propuesta de los empresarios y no tuvo manera de decirles que no. Entonces, bueno, que eso también se sometería a consulta. Y un tercer punto que era sobre este tema del que estaba hablando. ¿Debe o no promoverse acciones desde el ámbito de la presidencia o desde el ámbito que fuera para investigar las gestiones y los posibles hechos de corrupción
de todos los expresidentes de México. Y entonces él le puso nombre y apellido, dijo, bueno, sí, consultemos a la gente, si cree la gente que es bueno para México investigar a Peña, investigar a Carlos Salinas de Gortari, investigar a Fox, en fin. Esa consulta, bueno, no ha ocurrido, entre otras muchas cosas, porque para que eso suceda tendría que reformarse la ley de consulta nacional de la que les hablé hace poco, hace unos minutos. Esa ley de consulta nacional, bueno, pues está como estaba antes, una gran reforma que nunca se estrenó en el tema que se debería principalmente, que fue el de la reforma energética, y para que se hiciera una consulta de esta naturaleza con estos tres temas, pues o nos esperamos a la elección intermedia o hasta la presidencial, porque esa ley de consulta nacional permite hacer consultas nacionales cuando hay elecciones federales. Lo que quiere López Obrador es cambiar esa ley para que las consultas nacionales puedan ser cualquier día, cuando mejor convenga. Entonces, si se va a usar para una consulta así la actual ley, pues hay que esperarse a la elección intermedia, y si no, bueno, pues ya veremos qué pasa. Pero bueno, simplemente digo que ahí hay tres temas muy importantes: la Guardia Nacional, el papel de los grandes poderes económicos frente al poder político, y el tema de abrir o no procesos judiciales en contra de figuras, digamos, de alto nivel político que pudieran haber estado envueltas en escándalos o negocios indebidos o corrupción abierta. Bueno, cuando hablo del caso Lavallato y Odebrecht es una empresa brasileña que junto con otras empresas brasileñas se conformó en este caso Lavallato en Brasil, que ha generado esta sacudida, este terremoto en la región en los últimos años por investigaciones de alto impacto. Hablé de Perú, pero hay varios países que están en esta circunstancia. Bueno, mientras que Perú tiene hasta un expresidente en el suicidio, México apenas, y vuelvo al tema de la noticia que estaba aquí mencionando, México apenas ha girado las primeras órdenes de aprehensión sobre el caso Odebrecht. 5 años después de que algo se empezó a decir de eso. O sea que, ¿qué significa? Que obviamente el gobierno de Peña Nieto no tenía el más mínimo interés en investigar Odebrecht. Faltaba más, ¿qué tal que se encuentre consigo mismo? Y dijo, mejor no. Entonces pasa el tiempo y hoy vemos que una pieza clave de esa historia empieza a caminar de otra manera. ¿Hacia dónde va a conducir la investigación de Lozoya? Que es una ficha de un andamiaje muy amplio. ¿Va a conducir a Peña? ¿Va a conducir a grandes sobornos como en otros países? ¿Va a conducir a saber si en México hubo dinero ilegal para financiar campañas políticas como en otros países? Esa es una de las grandes preguntas que hoy tenemos como país. ¿Qué queremos o qué debemos empujar para que suceda? Por eso digo que el debate social, la opinión de las personas, tiene que estar informada, etc. Cada quien tendrá su punto de vista, pero estas grandes decisiones no se las podemos dejar solo al presidente de la República. Es un tema de la nación. Por eso vuelvo al punto anterior y a decir que necia, pero sí, necia soy. No permitamos que nos arrebaten el diálogo social, no permitamos reducir a las cosas que, y digo, infantilizan o que desnaturalizan el diálogo entre la sociedad. Si le gastamos tiempo, dinero, esfuerzo y demás para estar alentando la polarización en ese sentido, que no es la que va a resolver los temas, pues nos vamos a equivocar. Para ser una buena sociedad democrática tenemos que tener ciudadanos democráticos y vuelvo a decir, informados, con ojo crítico y con ganas de participar. Porque si no tenemos esos ingredientes, volveremos a ver que las grandes decisiones quedan en manos de unos cuantos. Y sí son el gobierno, y sí votamos por unos o por otros, pero el actor principal de una democracia somos nosotros. El actor principal de una democracia
son las personas de carne y hueso que en sus respectivas actividades hacen su tarea, generan riqueza, promueven la educación, cada quien hace algo. Esa esencia de la sociedad es la democracia, no los gobiernos per se. Parte de esta mirada de pronto chata que nos hemos dejado construir durante siglos tiene que ver con ciudadanos que están al ladito. Si va a haber una transformación en México, será esa. Si va a haber un cambio sustantivo en el país, será precisamente el que los ciudadanos podamos hacer. Cada quien en su cancha, cada quien en su territorio, cada quien haciendo las cosas de la mejor manera posible, pero entendiendo que es importante velar por el interés de cada quien, y es legítimo, pero es fundamental que veamos por los demás. Si cumplimos los dos ámbitos de ver por nosotros, pero también ver por los demás, y hacer cosas que favorezcan a lo colectivo, que favorezcan a lo democrático, desde las cosas más sencillas, que son las más poderosas, hasta las grandes cuestiones de un jefe de Estado. Desde las cosas más a la mano, como organizarnos como vecinos, cosa que algunos hacen y otros no. A veces no conocemos ni al de al lado. A veces no somos capaces de organizar la cuadra, el condominio, a la familia. Esos músculos principales de lo que uno hace y no hace son los que construyen un tipo de democracia y un tipo de sociedad. ¿Cuál modelo de sociedad es el que nos gusta? Pues yo creo que el democrático, tampoco hay mucho para escoger. Un modelo democrático en donde las personas jueguen un papel principal. Dejemos de ser espectadores solamente. Dejemos que nuestra propia actitud y actuación contribuya a un país que, eso sí creo, ha decidido ser distinto. Vuelvo a la votación de 2019. No me importa, bueno, sí me importa, pero no tienen por qué decirme por quién votó cada quien. Ese no es el tema, es el tema que hubo una muy importante reacción democrática para decir ya basta a ciertas cosas, para decir ya basta a un modelo que estuvo predominantemente marcado por abusos, excesos y situaciones muy complejas. Y en esta situación, pues hay un nuevo grupo de personas que están dirigiendo y tomando decisiones en nuestro nombre. Y como es en nuestro nombre, lo que hagan nos lo tienen que explicar. Y como ese poder que se les concedió porque no es de ellos, acordémonos que el poder es de la sociedad, el poder es del pueblo, que se da un mandato a quien resulta electo, pero ese que resulta electo no es el dueño del poder, el poder sigue siendo nuestro, de origen, de sustancia. Por lo tanto, nosotros te dimos ese poder para que lo uses en nuestro nombre y queremos que lo hagas bien. Y yo estaré ahí para verlo, y yo estaré ahí para exigirlo, y yo estaré ahí para que rindas cuentas. Porque si no estamos ahí, pues ocurre lo que ocurre, que los mandatarios, los gobernantes que no tienen ciudadanos que estén ahí, vigilantes, críticos, propositivos, organizados, pues obviamente pueden hacer lo que se les dé la gana y no necesariamente es la mejor idea. Entonces, tenemos todo tipo de dilemas, todo tipo de desafíos en lo económico, ya lo mencioné, en el tema de la seguridad, en el tema de la política, en el tema de las estructuras políticas. No solamente, la política no se reduce a López Obrador, aunque eso parece y es parte de lo que nos está pasando. Hay una oposición, que alguien me diga dónde está. Ha habido un debilitamiento muy fuerte justo por el tipo de proceso político electoral que se dio, que concentró centralmente toda la atención en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que hemos visto es un debilitamiento de estas otras opciones políticas que deben existir. Cada quien escoja el que quiera y no, o sea, se puede o no estar con un partido,
se puede ni siquiera querer tener un partido, o sea, eso no es obligatorio, pero sí es necesario en una democracia que la pluralidad esté mejor expresada, porque a diferencia de otras partes de la historia de México, vimos, por ejemplo, cómo José Antonio Meade, que compitió por la presidencia en el PRI, o Ricardo Anaya, que compitió por el PAN y los aliados del PAN, desaparecieron del mapa como figuras a las que se les invirtió mucho dinero público para posicionarse y competir por la presidencia. Y cuando se acabó la competencia, pues se fueron. No están discutiendo nada, no existen en el mapa político en este momento. Y sus respectivos partidos pues están para llorar, porque no han logrado, y si siguen como van, no lo van a lograr, recuperarse de la goliza que hubo en 2018. Una goliza impresionante donde un partido político que no lo es del todo, que es Morena, arrasó en la presidencia, arrasó en los gobiernos, arrasó en las presidencias municipales, arrasó de una forma impresionante, que fue la gran señal de decir no queremos a los otros, y se concentró la atención, se concentró el voto en estas figuras que emanaron de un partido recién nacido, que en este momento ni siquiera podemos decir que lo es del todo, porque no tiene una organización partidista, es un movimiento. En realidad, eso que hoy gobierna México es un movimiento. Los otros partidos históricos en México, que durante décadas han formado parte del espectro pluripartidista, pues están verdaderamente de capa caída. Nada más hay que ver lo que está pasando con el PRI, que todavía existe, aunque lo duden, todavía existe y está en plena contienda interna para que de ahí salga su nuevo presidente nacional. Bueno, están haciendo unas cosas verdaderamente de horror. Baste ver lo que dijo el exrector de la UNAM, que yo me enteré que era priista de 50 años atrás, dije, caray, era priista. Sí, se le daba un poco, había cierto indicio, pero bueno, el caso es que el exrector de la UNAM, José Narro, se salió de la contienda. Dijo, no, yo no puedo seguir compitiendo aquí porque están con las viejas prácticas de antaño y yo no voy a formar parte de una simulación. Y se fue el doctor Narro de la contienda, porque dice hay una cargada, hay una decisión de que gane el gobernador Alito, que así le llaman, ¿no? Y hay una polémica, una duda, una suspicacia, una acusación, si quieren, de algunos que dicen que el tal Alito de Campeche pues está muy cerca de Andrés Manuel y por eso le dicen AMLito. Bueno, eso no lo sabemos, pero es parte de lo que en el interior del PRI están diciendo. Si es así, imagínense ya qué cosa sería, supongamos que esto fuera cierto, qué cosa sería que el PRI fuera un partido satélite de Morena. Eso sí es una cosa histórica. El PRI, ese partido que durante 70 años gobernó a México de forma monolítica, pues está en proceso de extinción si no hacen algo distinto a lo que están haciendo. Está también ese PRI haciendo cosas impresentables como lo que se muestra como una alianza entre el muy probable futuro presidente del PRI, que es el gobernador de Campeche con licencia, el tal Alito, y un personaje absolutamente impresentable que es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, si ustedes se acuerdan, fue presidente del PRI en la Ciudad de México. Tuve el honor de formar parte de un grupo de periodistas, o formo parte de un grupo de periodistas que hicimos otra investigación, en este caso sobre ese personaje, y descubrimos que tenía una red de prostitución pagada con dinero del PRI, o sea, con dinero de todos nosotros, una red de prostitución que le prestaba servicios a él y a varios más. Era una cosa terrible que se pudo mostrar periodísticamente hablando, pero que no tuvo el proceso judicial que merecía. Es absolutamente indignante que alguien que tiene el poder, siendo presidente
de un partido político en la Ciudad de México, tiene el poder que eso le representa y tiene dinero que es nuestro. Prerrogativas dadas al PRI de la Ciudad de México que se utilizaron para tener ese edificio que tienen, para tener las instalaciones que tienen, para pagar todo lo que pagan con el dinero de los ciudadanos, y los partidos viven del dinero nuestro. Bueno, que eso se haya utilizado para reclutar a muchachas con anuncios en el periódico y con anuncios en internet para contratar edecanes pagadas con ese dinero público, y que al final se iban a reclutar las jovencitas que buscaban trabajo y al final se les informaba que el trabajo verdadero era dar servicios sexuales al presidente del PRI, y ahí estaban recibiendo dinero, ahí están las nóminas, ahí están los elementos de evidencia que se tuvo. Bueno, ese escándalo dentro del PRI fue tan fuerte que esa misma mañana, cuando presentamos ese reportaje, el presidente nacional del PRI, que era César Camacho, le pidió su renuncia, cosa que fue extraordinario porque en este país casi nunca pasa nada. Entonces, ese personaje dejó de ser presidente del PRI por el escándalo, pero no sucedió ya demasiado como llevar a un proceso de justicia, no solamente electoral, porque desde luego el dinero electoral pues tiene instancias que procesan si lo usaste bien o mal. Ni en lo electoral lo procesaron. No se diga en otros temas como trata, en otros temas como generar una condición de desventaja total a una persona que va a pedir trabajo y que la reclutas para trabajo de otra naturaleza al servicio tuyo y de no sé quién más. Ese personaje, Cuauhtémoc Cruel de la Torre, aparece fotografiado hace 3 días con el que quiere ser presidente del PRI en una alianza formidable. Yo digo, no tienen remedio. Este asunto no tiene remedio. En fin, cierro la exposición y les propongo que entremos en un proceso de preguntas sin respuesta, porque, porque estamos, digamos, con muchos asuntos acá. Si te parece, hacemos un ejercicio, ¿sí? Pues, ¿por qué no vienes conmigo? Te propongo aquí, Leonardo. Aquí te dejo esto. Y como tiene nombre y apellido, ¿quién lo hace? Pues consecuencias, ¿no? Aquí dice José Manuel Álvarez Aquí, de Cofremex. Aquí tú Fantástico. escoges si quieres juntarlas y dar las respuestas. Muy bien, gracias, Leonardo. Bueno, pues entremos en esta fase. Por lo pronto, yo les aprecio muchísimo que me permitan compartir con ustedes estas ideas generales y cierro la exposición para entrar a las preguntas que ustedes me están haciendo favor de mandar. Cierro con esto, que sé que soy reiterativa y no me importa demasiado ser reiterativa, pero estoy convencida plenamente que nos toca sacudirnos las telarañas, nos toca respirar profundo y nos toca preguntarnos qué me toca hacer, qué debemos hacer como sociedad, qué debemos hacer como ciudadanos, y bueno, temas tenemos de sobra. Dice José Manuel Álvarez de Cofremex, Carmen, las voy a leer al vuelo, así que si alguna cosa es inapropiada ya es culpa de ustedes. Carmen, ¿por qué si no va a investigar la corrupción si hay orden de aprehensión contra Lozoya y familia? ¿Por qué no contra los demás que comentaste? ¿Habría acuerdos previos con AMLO? Mínimo, es extraño, ¿no? Bueno, buen punto. Yo digo que por fortuna, espero que así sea, no todo depende de Andrés Manuel. No todo debe depender de Andrés Manuel. Empezando por la corrupción, empezando por las investigaciones judiciales. Porque, a ver, si nos tardamos años en tener una nueva legislación en materia de procuración de justicia y hoy tenemos una primera Fiscalía General de la República autónoma, pues que haga su trabajo. Yo entrevisté a Gertz Manero hace unos días y me dijo, no, yo no hablo con el presidente, yo no hablo con el presidente. Eso es lo que queremos, que el fiscal no hable con el presidente. No tiene para qué hablar el fiscal de la República con el presidente de México porque tienen tareas distintas. Y si habla con el presidente, pues entonces hay un componente político en lo que no debe ser político, que es la justicia. La justicia tiene su diseño, tiene sus herramientas, tiene su mandato y tiene sus obligaciones. Por eso, ¿por qué van contra Lozoya y familia? Por lo pronto, porque el fiscal lo está investigando. ¿Y por qué no contra los demás?
pues o una de dos, o porque no lo van a hacer o porque hay que darles tiempo. Yo creo que si se hace una investigación, y lo creo no porque se me ocurra que lo creo, sino porque periodísticamente hay muchas informaciones muy potentes sobre Odebrecht y los escándalos que en México debería investigarse judicialmente. ¿Por qué no a los otros? Bueno, yo digo que el caso Lozoya, si se investiga apropiadamente como otros casos de corrupción, conducen a otros necesariamente. Salvo que México, vuelvo yo a decir, sea un caso excepcional, en todos los países del mundo que han investigado la corrupción resultan redes. Vean, si no, los grandes casos de investigación de corrupción en el mundo acaban con un montón de procesados, porque Lozoya solito pues no hizo lo que dicen que hizo. Para que Lozoya, que está en este proceso y tiene derecho, como todos, a la presunción de inocencia, le tienen que demostrar que lo que dicen que hizo, lo hizo, pero en principio hay información que nos dice que es un eslabón de una cadena y por lo tanto, si en México, como en otros países, se hacen investigaciones de veras, va a conducir a otros. ¿Hasta dónde? Pues, perdón el eslogan que usan los políticos, hasta donde tope. Así tendría que ser, para entonces desnudar y procesar y llamar a cuentas y sobre todo, algo que no siempre ocurre en México, recuperar lo que se llevaron. Porque esa es otra, ¿no? Aquí los pueden meter al tambo, pero ¿qué preferimos? ¿Que los metan al tambo o que devuelvan las cosas que fueron indebidamente obtenidas? Miren, hay un caso fantástico en El Salvador, porque en El Salvador hay procesos muy fuertes de investigación de corrupción, también derivados de este escándalo multinacional, y hay un expresidente de apellido Saca, que bueno, se robó hasta el salero de la cocina y está procesado. Pero lo interesante, y yo confío que México también va a estar en esa sintonía, lo interesante es que estos nuevos modelos de justicia que se han implementado en los países del mundo permiten a las autoridades investigadoras cosas que hace muchos años no existían o no eran reconocidas legalmente, como los testigos protegidos o las delaciones o los espacios de oportunidad, algunos le llaman, para que si yo cometí algún delito, si yo soy funcionario y me robé algo, etcétera, y colaboro con la justicia, pues me pueden tocar menos años. La justicia será benévola conmigo si yo ayudo a la justicia. Y eso hace toda la diferencia en una investigación. Me lo contó un día el que fue fiscal anticorrupción de Perú, cuando el tiempo Fujimori, ¿se acordaron el escandalazo aquel de Fujimori y Montesinos, un brazo derecho del expresidente peruano, que grababa a todos, corrompían al por mayor y grababan a todos? Bueno, el caso es que aquí, en ese asunto del Perú, me contaba el fiscal, como la ley nos permitía favorecer a los que colaboraran con nosotros, pues ya teníamos aquí una fila, ¿no?, de empresarios, políticos, y de pronto nosotros poníamos cara de que lo sabíamos todo, pero no teníamos idea del tamaño que fue la corrupción de Fujimori y de Montesinos. Y entonces el fiscal bromeaba conmigo y decía, bueno, nosotros poníamos cara de, a ver, pase usted, señor, un empresariote ahí de Perú, pase usted, señor, iba a decir un nombre de aquí, pero ¿qué tal que ande por aquí? Carlos Slim, tampoco, ¿va? No. Alguien así de grande diciendo, vengo a declarar, porque antes de que vengan por mí, mejor colaboro. Y entonces decía, eran filas de personas que estaban ahí esperando dar su testimonio de cómo Montesinos daba contratos, repartía dinero, grababa a todo mundo, porque eran los videos. Era Vladimiro Montesinos y eran los videos de Vladimiro Montesinos. Estaba todo Perú ahí recibiendo billetes, o sea, los tenía agarrados de la pata a todos.
Cuando se abre la investigación, pues esos videos fueron impresionantes en los juicios y demás cosas. Bueno, eso lo digo porque así como pasó en Perú, como pasa en Brasil, como pasa en todos lados, como pasó en Italia con el gran Maxi Proceso, cuando se jala una hebra, y una hebra puede ser Emilio Lozoya, pues conduce a una estructura si la investigación se hace bien. Si la investigación se hace de veras, de lo que se trata es de desmadejar la red, de exponer, exhibir y procesar la red, porque si se queda en Lozoya, muchas gracias, porque evidentemente estamos frente a un tema de esa naturaleza. Entonces, bueno, yo creo que por eso es que la pregunta es muy válida, porque me preguntan, ¿y los demás qué? Los demás tendrían que venir si la investigación es como debería ser en todo caso. Dice acá otra pregunta que hace Juan Carlos Cristi. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo asegurar que la información necesaria, adecuada, verídica, llegue a nosotros los ciudadanos para guiar nuestra exigencia a los políticos, sobre todo cuando se sigue fomentando la idea, entre otras cosas, de que el presidente emana el poder o la posibilidad de enjuiciar a expresidentes cuando él no tiene en realidad ninguna facultad en ese sentido? Pues sí, es lo que yo digo. Lo más importante para este momento es que no creamos ni aceptemos que todo depende de Andrés Manuel. Estaríamos fritos si todo dependiera de una persona. Entonces, depende de las fiscalías, depende de los ministerios públicos, depende de los jueces, depende de los ciudadanos que estemos diciendo, oigan, hagan una investigación porque hay elementos para pensar que tal o cual cosa. Depende de muchos factores y no podemos permitir que el país gire solo en torno a una figura, que es muy importante, que es muy poderosa, que tiene muchas responsabilidades, pero no todo tiene que cruzar por ahí. Confío en que, hablando de la Fiscalía, pues Gertz Manero se crea su papel y lo veremos en el camino. Si Andrés Manuel no quiere que se abra la puerta, que si hay un pacto, que si no hay un pacto con Peña Nieto o no, pues con o sin eso, las demás instancias deben jugar su papel. Si tiene ese pacto sería lamentabilísimo, por cierto. Pero la Fiscalía por lo pronto ya dio un paso y se gira tantos años después las primeras órdenes de aprehensión sobre el caso Odebrecht. Yo me imagino que los otros países, los 13 países que están con un montón de procesos judiciales, dirán, sus primeras órdenes de aprehensión en 2019, a decir, ay, estos de México que van tardaditos, ¿ah? Bueno. Ahora toda consulta, dice Iván Bravo, gracias Iván, ahora toda consulta será a mano alzada. Pues hagamos una consulta aquí, ¿ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? No, pues lo de la mano alzada es muy complicado. Yo creo que en un contexto vecinal o aquí mismo sí se valdría la mano alzada, porque es un universo de personas organizadas aquí que se representan a sí mismas y que no hay duda de que si a lo mejor aquí dicen, oigan, queremos ir a la playa o no, hacemos un plan. Bueno, ese tipo de consultas se valdrían, pero la mano alzada para decidir asuntos que impactan al país o que impactan a un estado, acaba de pasar con el Metrobús allá en el norte. A ver, los que estaban ahí, pues sí votaron una cosa, pero así como que digan, representaban a… La democracia es una cosa seria y las consultas son cosa seria, porque se trata de… Yo celebro las consultas como herramienta democrática, celebro y exijo que se nos pregunte como ciudadanos, eso hay que tenerlo siempre, pero hay de consultas a consultas. Hay algunas que pueden resolverse así, pero vuelvo a decir, en el ámbito más cerrado, en un ámbito donde está resolviendo alguna cosa que sí representa y los que están ahí sí representan esa cosa. Cuando te reúnes con tus vecinos para ver si pintas la pared, bueno, pues votemos aquí, no tienes que hacer credenciales para votar con fotografía, ¿no? Pero decidir cosas que impactan al país, que impactan a regiones y que no están suficientemente representados todos, pues son por eso tan cuestionables. Así que, vuelvo a decir, celebro las consultas, pero no precisamente lo que estamos viendo en algunos casos. Dice María Elia Chema Guzmán, de Alianza Flotillera, gracias María Elia. ¿De qué sirve tener al presidente cerca, entre comillas, todas las mañanas, si sus respuestas son absurdas, sin fundamento, ignorantes o inapropiadas? ¿Como periodista no te frustra? Bueno, es lo que dije. Yo digo que está muy bien que esté el presidente ahí a la mano, per se,
Pero ese tiene el riesgo de que si está contestando todas las preguntas de corrido, pues corremos el riesgo de que haya respuestas que no son las que uno esperaría de un jefe de Estado que necesita responder con mucha precisión sobre temas muy importantes. Y ese es, vuelvo a decir, las luces y las sombras. Las sombras pues están en esta parte que tú dices. Si estoy contestando una tras otra de los temas más trascendentes del país, pues no necesariamente cada respuesta lleva la información y la claridad que se requiere en la pregunta. Es, como vuelvo a decir, luces y sombras. Dice, ¿se puede hablar del fortalecimiento de la democracia cuando en los hechos 5 legisladores de Morena de Chiapas se suman al partido de Morena? 5 legisladores de Morena de Chiapas se suman al partido de Morena. Será de Verde, ¿no? Sí, aquí está, es que dijo Morena. Impresentable, impresentable. O sea, el Partido Verde es una de esas cosas que no son partido, tampoco verde. Y sí son muchas otras cosas que no son las que uno querría para la vida democrática. Es impresentable, absolutamente. El tipo de alianzas que en aras de ganar el poder se han hecho, pues es parte de lo que desde luego tenemos que reclamar cuando se trata de un partido que, como digo, apenas está en proceso de construcción, que es Morena. Si en estos primeros lances es capaz de, sin mucho pudor, aliarse con alguien que desde luego no es lo que los seguidores de Morena querrían, o el resto de la sociedad, porque al final de cuentas, ¿por qué les ha ido como les ha ido a los partidos políticos que están absolutamente en la lona? Pues porque no han estado a la altura, porque no representan la pluralidad de la sociedad, acaban siendo espacios cerrados de un grupo de personas que se alimenta de dinero público y que no hacen lo que le toca hacer a un partido, que es representar la pluralidad, representar visiones, proyectos y que haya un sistema eficiente donde la gente se sienta medianamente representada en un partido. No es consuelo, pero digamos que hay una crisis mundial respecto a los partidos políticos, porque bueno, no digo que en todo el mundo, pero digamos hay una cierta discusión acerca de lo que significa la representación de la sociedad a través de estas figuras. Pero hablando del verde, pues ese sí es impresentable, y de la alianza en Chiapas, bueno, verdaderamente es para castigar políticamente a quienes han hecho esa alianza en las próximas elecciones. El problema es que tampoco hay dónde escoger demasiado. Entonces, bueno, problemas que tenemos al respecto. Dice Fernando de la Garza, ¿crees que el presidencialismo casi absoluto para la toma de decisiones avalado por consultas ciudadanas dirigidas sea el camino correcto para México? No, justo es lo que acabo de mencionar. Mal negocio será para México si todo cruza por una sola figura y si se concentra prácticamente de forma total el conjunto de decisiones que se tienen que tomar. Y bueno, pues hay cierta proclividad, digámoslo así, a la concentración. Ciertamente hay elementos que en este nuevo gobierno pues indican que hay proclividad a la concentración de muchos tipos. Y bueno, pues al final de cuentas dice, lamento mucho en darme cuenta que dejaste el periodismo libre y te alineaste a la 4T, dice Ricardo Franco, que me va a decir Chaira y yo no le voy a decir fifí. Pero bueno, a todos gracias por esta primera parte de la conversación. Bueno, Carmen, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Al contrario, ustedes, ha sido un gustazo. Disfruten Cancún. Además del sargazo, que no es lo único de Cancún, disfruten todo esto. No hay que dejar de venir a Cancún, aunque haya ese tema, ¿no? Seguro. Seguro que sí. Seguro. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos. Alex, si nos acompañas para entregarle un reconocimiento. Y le voy a pedir también nos acompañe al frente nuestro presidente Concamín, Francisco Cervantes Díaz, por favor, Paco, si nos acompañas. Paco, por favor.